1. Vamos a leer libro de Apocalipsis, capítulo 1. Aleluya. El mensaje de hoy se titula El cumplimiento de las profecías. Será posiblemente una serie de estudios, así es que hoy empezamos. El cumplimiento de las profecías. La Escritura dice, ¿llegaron todos a Apocalipsis? Leemos los primeros 3 versículos. Esta palabra poderosa de Dios. La revelación de Jesucristo. Para manifestar a quienes, a sus siervos, las cosas que deben de suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Oramos. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, en esta mañana, Señor, aquí estoy para ser un vaso en tus manos y que tú te sirvas de mí para hablar a este pueblo y para hablar a todas las personas que nos escucharán a través de Facebook, a través, Dios mío, de YouTube y a través de todas las redes sociales donde estamos. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra dice: y será predicado este evangelio a toda criatura y después será el fin. Padre, en el nombre de Cristo, habla nuestras vidas, que el precioso Espíritu de Dios lleve esta palabra a la mente, al espíritu, y el poder del evangelio fluya bajo esa palabra que está declarada, que dice que es más cortante que toda espada de 2 filos y que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa que no sea manifiesta ante su presencia. Revela, Señor, tu palabra a tu pueblo, a tus hijos y a todos los que tú tienes para salvación. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse. Aleluya. Así es que hoy estamos iniciando la serie de estudios, el cumplimiento de las profecías. Estamos hablando entonces de que vamos a entrar en un tema de estudio escatológico de la palabra del Señor. La palabra escatológico significa profecías que tendrán cumplimiento en los próximos días, o sea, que aún no se han cumplido. Pero también vamos a estudiar la profecía ya cumplida. ¿Para qué? ¿Para qué estudiamos la profecía? Una primera razón que podemos dar, la encontramos en el libro de Lucas, capítulo 21, verso 34, y dice de la siguiente forma, Lucas 21, 34, mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de la vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. ¿Cuál día está hablando el Señor? El día de la segunda venida de Cristo, de la gran tribulación, que ya explicaremos no es lo mismo que el rapto de la iglesia. Pero el Señor está diciendo, miren, cuídense, presten atención de que sus corazones no se llenen, no se engrosen, no se ofusquen, no se confundan
porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Entonces, ¿qué significa esto? El Señor acaba de exponer precisamente las señales antes del fin y acaba de exponer la segunda venida de Él, cuando todo ojo le verá. Acuérdese que cuando el Señor venga por su iglesia, no lo verá todo ojo, no lo verá todo el mundo. Sucederán grandes cosas, sí. Habrán aviones que se estrellarán porque el piloto era cristiano y se fue con el Señor. Habrán buses y colisiones múltiples en el mundo porque los conductores van a desaparecer y el vehículo iba a 80 por hora. Habrá una consternación mundial. Los niños van a desaparecer. La iglesia, habrá iglesias que se quedarán con pocos miembros. Porque Cristo vino y la iglesia se fue, la que estaba preparada. Por eso dice, velen pues en todo tiempo orando. Y otra vez aparece algo a lo que el cristiano le cuesta tanto trabajo hacer y que tantas veces la Biblia establece y dice, oren. Así que para irse con el Señor usted necesita orar, necesita estar orando. Para no quedarse, usted necesita estar orando. Usted necesita ser un hombre y una mujer que busca, que pelea contra su carne, que es el peor enemigo de la oración, que le da sueño. ¿Cuántos se levantaron a orar antes de venir hoy a la casa de Dios? ¿Cuántos han orado durante la semana? ¿Cuántos han tenido una vida de verdad donde no solamente repiten una oración, sino que han tenido comunión con Dios? Velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y la Biblia establece con claridad algo que a la iglesia le es predicado con constancia. Y la Biblia dice también, junto con permanecer orando, dice, no dejen de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Y de eso es lo que estoy hablando. Y de eso es lo que Dios está hablando. Bienaventurados los que leen, los que oyen y los que guardan las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Puede decir usted, el tiempo está cerca. Es muy probable que seamos nosotros la última generación en esta tierra. Cristo viene. Estamos viviendo los últimos días. Estamos viviendo tiempos finales. Ciertamente no lo vemos como algo caótico, ni lo vemos como el mundo lo aplica apocalíptico, porque cuando el mundo refiere la palabra apocalíptico, lo que se está en su imaginario es una destrucción, son caos,
pero cuando nosotros vemos Apocalipsis, lo vemos con alegría, lo vemos con gozo, lo vemos con victoria, lo vemos con aleluya, con triunfo, porque aleluya, nuestra redención está cerca. Bendito sea el Señor, aleluya, y el que ha de venir, vendrá. Oren para que sean tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¿Qué significa eso? Ore para que usted no se quede aquí en la gran tribulación. La gran tribulación es la semana 70 de Daniel. Han pasado 69 semanas que tuvo su cumplimiento con la crucifixión del Mesías en la cruz del Calvario. Hasta ahí llegan las 69 semanas iniciales de las 70 semanas que Dios le mostró a Daniel. 70 semanas mostradas con respecto al pueblo de Dios, Israel, no de la iglesia. Israel. Nosotros somos de la línea dispensacionalista o de las dispensaciones. Cuando hablamos de dispensaciones, estamos hablando de que Dios ha dividido la historia de la humanidad en dispensaciones o periodos en que Dios ha tenido un trato específico para la iglesia. Con Adán, cuando estaba en el huerto del Edén, sin pecado, que ambos estaban desnudos, se conoce como la dispensación de la inocencia. Cuando ya quedaron al descubierto y pecaron, se conoce como la dispensación de la conciencia. Después vino la dispensación del gobierno humano, después del diluvio. Después de esto vino la dispensación de la ley. Hoy estamos viviendo la dispensación de la gracia, porque por gracia sois salvos. Ya a los adúlteros no se les apedrea. Los adúlteros pueden venir a Cristo Jesús, confesar su pecado y tener perdón y salvación. Alabanzas a Jesús. Aleluya. Y luego de la gracia, entraremos en la dispensación milenial, el reino de Cristo Jesús en su plenitud en esta tierra, que será después de que se cumpla la semana 70 de Daniel. Es una semana contada por años. Así es que serán 7 años en los que Dios tratará con el pueblo de Israel una vez más. ¿Por qué entendemos esto? Bueno, hay mucha palabra que revela este misterio de Dios. Ahora, hay algo maravilloso, y es que cuando hemos leído Apocalipsis capítulo 1, dice que Él ha dado una revelación para mostrar a sus siervos lo que debe suceder pronto. Es decir, hay mundo entero, o hay un mundo ahí afuera de incrédulos, de gente, no importa cuánto capacidad intelectual tenga, no importa si tiene un doctorado en letras, en filosofía, en sociología o en psicología, no importa cuánto tenga, si no tiene la revelación de Dios, esto no lo podrá entender. Porque esto es para mostrar a sus siervos, dije a sus siervos, las cosas que deben de suceder pronto.
Por eso bienaventurados, porque esto solo se puede entender y se puede vivir con la revelación que da el Espíritu de Dios a nuestras vidas. Gloria a Dios por la obra del Espíritu Santo. Cuando Él venga, prometió el Señor, y ya vino. ¿Cuántos son templos del Espíritu de Dios? ¿Cuántos tienen la unción de Dios en su vida? Cuando Él venga, les enseñará todas las cosas. Así es que estamos viviendo esta revelación de Dios por la gracia de Dios, por la obra del Espíritu Santo que nos enseña, para poder entender también como iglesia que estamos viviendo los últimos tiempos. Entonces, la primera razón por la que nosotros estamos estudiando y necesitamos estudiar, y le digo que yo siento una responsabilidad como atalaya de Dios para anunciarle a todos ustedes y para anunciarle al mundo entero que estamos viviendo los últimos tiempos, que las profecías se están cumpliendo y que se han cumplido también ya muchas de ellas. Entonces, la primera razón es para que nosotros no nos quedemos en la gran tribulación. La segunda razón tiene que ver con nuestra fe. Cuando usted y yo tenemos la palabra profética de Dios en nuestra vida y entendemos que Dios ciertamente hace milagros, que Dios levanta a un paralítico, que Dios sigue sanando, que Dios sigue libertando, que Dios liberta a los endemoniados, pero que no necesitamos ver un paralítico levantarse de una silla, sino entender también que la palabra de Dios profética ha tenido cumplimiento total y detallado de parte de Dios, y eso solo lo puede hacer el Dios verdadero. No hay ningún otro Dios que haya dicho cómo iba a morir, ni que iba a resucitar. No hay ningún otro. Pero el Señor lo profetizó. Profetizó su nacimiento 700 años antes de que naciera. Pero lo profetizó todavía aún antes que el primer evangelio es Génesis, capítulo 3, verso 15. O sea, siglos y milenios antes, incluso de que Isaías dijera, una mujer concebirá y dará a luz un hijo, y su nombre será admirable, Cristo Jesús, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, y su reino será eterno. Lo dilatado de su reino no tendrá fin. Estaba hablando, Apocalipsis 3:15, de la simiente de la mujer y de ese niño que iba a nacer y que iba a herir a Satanás, a la serpiente antigua en la cabeza. Ahora mire lo que dice. ¿Cómo influyen las profecías que nosotros, cuando le prestamos atención con la revelación de Dios, nosotros decimos, ok, esto es así? Lucas 24:6, nosotros leemos que el Señor dice lo siguiente. Lucas 24:6. No está aquí, sino que ha resucitado. Y la palabra es: acordaos de lo que Él os habló. O sea, acuérdense de lo que Jesús profetizó. Las mujeres corren al sepulcro, lo encuentran vacío, hay 2 ángeles,
con vestiduras resplandecientes. Ellas se llenan de temor, bajaron su rostro a tierra y les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, pues ha resucitado. Acuérdense. Y la remite al momento profético en que el Señor dice: yo voy a padecer de muchos hombres, pero me voy a levantar. Ellas habían escuchado la palabra profética. Se les había olvidado. Pero cuando encontraron la evidencia y un recordatorio de los ángeles, dijeron: sí, ahora nos acordamos que el Señor dijo que Él iba a resucitar. Esto adquiere mayor firmeza, mayor convicción. No estamos viendo un espejismo, no es que nos encontramos ahí con ángeles, es que los ángeles no les bastó su sola presencia, sino que remitieron a ellas a la palabra profética. Juan 14:29 dice: y ahora os lo he dicho antes que suceda. Está hablando Cristo Jesús, para que cuando suceda, ¿qué va a suceder? Valga la redundancia. Cuando suceda, creáis. Esto es un camino de fe. Y Dios ha establecido que nosotros, el justo, por la fe vivirá. Y entonces les dice: va a venir el Espíritu de Dios. Va a estar el Consolador con ustedes. Van a recibir poder. Y van a tener también persecución. Y van a ser aborrecidos por causa mía. Y entonces el Señor dice: se los estoy profetizando, para que cuando suceda, entonces crean. Aleluya. Estoy dando las bases por qué nosotros tenemos que estudiar la palabra profética. Aleluya. Número 3. Está en Hebreos, capítulo 11, verso 13. Hebreos 11, 13. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino que mirándolo de lejos. ¿Qué es lo que estaban mirando de lejos realmente? Quiero que piensen eso. Y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. La tercera razón por la que nosotros tenemos que estudiar la palabra profética de Dios es para que dentro de nuestro espíritu esté claramente sembrado de que nosotros somos extranjeros en esta tierra. Porque los que esto dice claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban, cuando usted escucha la palabra de Dios, cuando usted escucha la palabra profética, cuando usted se detiene en las palabras del Señor que dice: yo voy a preparar lugar para vosotros. Y cuando hubiere preparado lugar, vendré y os tomaré a mí mismo. Cuando usted por el Espíritu de Dios puede entender cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado. Aquí sí, hemos empezado aquí, pero Dios ha preparado a los que le aman. Tenemos una noción y un detalle de la Nueva Jerusalén. Calles de oro, donde ya no habrá necesidad de electricidad, ni mediante combustibles, ni vía eólica o lo que sea, mediante represas o sistemas naturales. Allá habrá luz, porque la gloria de Dios será su lumbrera. Y usted comienza a entender que eso
es real. Real porque Dios nunca ha faltado a su palabra. Real porque siempre lo que Dios ha dicho que acontecerá, realmente ha acontecido. Real porque Dios, aleluya, ha determinado hacerlo. Y ahí está Abraham. Y ahí está Pablo. Y ahí está Sara, y ahí está María, y ahí está Pedro, y ahí está Elías, y ahí está Eliseo, y ahí está Enoc, y ahí está todos los que nos precedieron, diciendo: estoy mirándolo de lejos, estoy saludando, porque mi patria no es esta. Por eso Abraham decidió creerle a Dios y vivir en tiendas, sabiendo que no podía echar raíces aquí en la tierra, que su corazón y su mirada y su aleluya, su fe, su espíritu tenía que estar allá con aquel que lo había llamado. Aleluya. Mire, cuando no hay revelación de estas cosas, cuando no hay revelación de la venida de Cristo, cuando no hay revelación en el espíritu y en el alma de que la trompeta sonará, que los muertos en Cristo resucitarán primero, y que nosotros los que hayamos quedado seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Es una historia tan simple como contársela a cualquier ateo. La gente cabecea pero no se entusiasma. La gente dice: sí, Cristo viene, pero no lo vive. No dice: Cristo viene, mi amado viene. Me levanté hoy temprano, me fui a acostar, Señor, pensando que tú vendrías. Estoy trabajando, debo de ser responsable con mis estudios, con mis hijos, debo de prepararme. A mí me decían, estoy hablándole del 1998, me decían: ¿para qué usted va a estudiar si Cristo viene? Una hermana de la iglesia. En 1980 también se decía eso, y Cristo no ha venido. Seguí estudiando porque me metí a hablar con Dios y le dije: Dios mío, tú sabes que yo quiero servirte. Tú sabes que mi pasión es estar en tu casa. Tú sabes que yo quiero entregarme todo y a tiempo completo. Yo quisiera, le decía al Señor, que tú me llamaras a tiempo completo en tu obra. Pero me metí a orar con Dios y le dije: Dios mío, ¿qué hago? Pedí consejo. El pastor me dijo: estudie. El primer año de universidad me fue difícil. Yo decía: yo quiero estar en la casa de Dios. Yo decía, yo estaba detrás del manto de Dios. Yo estaba detrás del ministerio. Yo decía: Señor, yo quiero algo más. Porque yo sé, yo quiero que usted sepa que cuando Dios tiene un llamado para tu vida, y todo el que ha sido elegido y llamado sabe que Dios tiene algo más para usted. Que hay servicio. Aleluya. Tengo que decirle que Cristo no ha venido todavía. Y esa es una de las razones por las que nosotros tenemos que estudiar la profecía. Porque el libro de Pedro establece, 2 de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Escucha, pueblo, esta es voz de atalaya, esta es voz de Dios, esta es voz del Espíritu Santo, para que la iglesia se despierte, para que la iglesia no se llene, aleluya, de afanes de la vida, para que la iglesia sepa vivir cada día trabajando. Y hice un paréntesis ahí: trabajando. Hay que estudiar,
hay que prepararse, hay que ser responsable, hay que enviar a nuestros hijos a la escuela, hay que enviar a nuestros hijos al colegio, hay que enviarlos a la universidad, hay que inspirarlos, hay que motivar a los, aleluya, a los jóvenes de la iglesia que estudien, hay que inspirar y motivar a los ministros de Dios que estudien, que no sea gente perezosa intelectualmente hablando. La iglesia tiene que ser una iglesia activa, una iglesia que ama el conocimiento de Dios. Aleluya. Pero tú que estás yendo a la universidad, cuando vas para la universidad, tienes que ir diciendo: Señor, si mientras yo voy entrando a esa universidad, la trompeta suena, yo quiero ser tenido por digno de irme y encontrarme allá con mi papá, con mi mamá, con mis hermanos. Alabanzas al nombre de Jesús. Aleluya. Gente que esté trabajando, estudiando. Sí, yo estoy soñando con una carrera, estoy soñando con una profesión, pero que el sueño tuyo de la carrera nunca sea superior al sueño de la patria celestial, nunca sea superior a saber que estar con Cristo es mucho mejor que estar en esta tierra. Así es que, aleluya, saluda, a ver, levante sus manos, los que creen nada más. Y puede usted mirarla con los ojos, aleluya, de la fe, y decir: yo puedo ver a mi amado que viene, yo puedo ver la nueva Jerusalén, yo puedo sentirme caminando por las calles de oro, yo puedo ver y escuchar las canciones que adoraremos allá en el cielo, yo puedo escuchar la voz del Padre y puedo ver el resplandor de su gloria. Bendito sea el Señor. 4 razones he dado de por qué nosotros tenemos que estudiar la profecía del Señor y permitir que se nos escriba tan claramente y ver y verificar su cumplimiento. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, quiero que vaya al libro de Mateo, y esta es una de las señales en las que yo me detendré. En el libro de Mateo, capítulo 24, voy a entrar a temas de señales ahora. Señales proféticas. Jesús está, capítulo 24, para tener el contexto. Dice: cuando Jesús salió del templo y se iba. Hay momentos que Jesús sale de los templos y se va. Cuando Jesús salió del templo y se iba. Es bueno estar donde Dios está. Y la iglesia tiene responsabilidad de cuidar de que el Señor se quede. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Esa palabra se cumplió. Cumplimiento de las profecías. En el año 70 después de Cristo. El templo que ellos estaban viendo era el templo de Herodes. Era un templo hermosísimo. Y habían construido un templo para los judíos. Los discípulos están impresionados con el diseño de arquitectura que hay ahí. Oh, este hermoso templo. Y en ese momento pareciera que la dignidad y el resplandor del Señor, que era mayor que la del templo, se opacaba
Porque a veces sucede que nosotros, las cosas materiales nos siguen vislumbrando. Decimos, wow, aleluya. Y los discípulos estaban diciéndole a Jesús, mira esto. El Señor le dice, no va a quedar piedra sobre piedra que no sea derribada. Tito, cuando ingresó en la rebelión que hubo de los macabeos, y todo esto que tenía que ver con una rebelión judía que hubo, vino y destruyó todo esto en el Imperio Romano. Años 70. Dice que Tito procuró salvaguardar el diseño, la arquitectura, el edificio, pero la furia de sus soldados era tanta que derribaron todo. Derribaron todo, tanto que después, en el lugar donde estaba edificado el templo, pudieron arar y volver a sembrar la tierra. Cumplimiento profético de Dios. A partir de este momento, Israel fue disperso. Préstele atención. Todo Israel ya no estaba en una unidad de campo geográfico. Ahora todos estaban dispersos por las naciones. Cientos de naciones habían acogido en la dispersión al pueblo de Dios. Dispersión que duró casi 2000 años, hasta 1948, 8 de mayo de 1948, cuando la organización, la ONU, Naciones Unidas, decretó en un día que Israel iba a volver a ser nación. Profetizado en Isaías capítulo 66. No hay historia alguna ni parámetro alguno para establecer cómo Dios tiene exactitud y precisión en todo lo que Él ha establecido y de antemano ha dicho. En Isaías capítulo 44, versos 6 y 7, mire lo que dice el Señor. ¿Quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Solo Dios puede establecer con detalles, con orden cronológico, lo que sucederá. Aleluya. Cuando Nabucodonosor tuvo el sueño, llamó a todos los adivinos, a todos los brujos, a todos los hechiceros, a todos. Tuve un sueño, interprétenmelo. Dinos el sueño y te daremos la interpretación. Le dice, el sueño se me ha olvidado. En realidad no se le había olvidado, porque si se le hubiera olvidado, ¿cómo podía constatar si cuando se lo dijeran o se lo dijo Daniel, dijo, ese es de verdad, ese es el sueño? Y los brujos, adivinos y hechiceros dijeron, lo que es pedido nadie le ha pedido nunca a sus sabios, nunca se lo han pedido, porque no hay Dios que pueda mostrar los sueños. Pero el Dios de nosotros, el Elohim, el Adonai, el Shaddai, el Todopoderoso, Él es el que dice, ¿quién proclamará lo venidero? Solo nuestro Dios. El que hizo los cielos y la tierra es el que puede decir y declarar lo que va a suceder. Aleluya. Oh poderoso Dios. Isaías 46, 9 al 11 dice, acordado de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada semejante a mí, que anuncio
Y eso es importante, porque cuando Dios se muestra con la grandeza de lo que Él es, con su omnisciencia, su omnipresencia y su omnipotencia. Y cuando Dios está hablando, anuncio lo por venir desde el principio, está hablando de palabra profética. Está hablando de las grandes profecías. Aleluya. Isaías 48:5. Te lo dije ya hace tiempo, dice el Señor. Antes que sucediera te lo advertí. Que escuchen las naciones. Que escuche este país. Que escuche esta ciudad. Que Dios, antes de que suceda, lo está advirtiendo. Lo ha advertido ya. Y en su gracia y su misericordia sigue advirtiendo. Cristo viene pronto. La iglesia se va. Es tiempo de que rindas tu corazón y tu vida al Señor. El que no esté preparado se quedará. Tendrás la desgracia de conocer al anticristo y de vivir lo que significa la gran tribulación. Aleluya. Mire lo que dice. A Dios sea la gloria. Pero una de estas señales está en el libro de Mateo capítulo 24. Hay varios versículos aquí que precisamente tienen que ver con esa señal que voy a empezar antes de que esto acontezca. Dice el verso 4, respondió Jesús y les dijo, mirad que nadie os engañe. El verso 3, el Señor dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, Señor, dinos cuándo serán estas cosas. Y pareciera que hay tres preguntas en una, porque lo primero es ¿cuándo? El ser humano siempre ha querido saber el futuro. Siempre ha querido ¿cómo? ¿Qué me va a suceder? ¿Cuándo? ¿Qué señal habrá de tu venida? Jesús no se detiene en la primera pregunta para decirle, le voy a decir cuándo. Pero sí le voy a contestar las señales y el fin del siglo. Y la primera señal entonces que el Señor está dando es que habrá en estos tiempos engaño cual nunca antes ha habido sobre la tierra. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Mire el énfasis. En el verso 11 dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Mire el énfasis que el Señor pone en la palabra engaño. Versos 23 y 24. Entonces si alguno dijere, mirad, aquí está el Cristo, mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, a los escogidos. Es increíble cómo se levantan falsos cristos. Primero diciendo, yo soy Pablo reencarnado, dijo José Luis Miranda. Después se elevó de rango y dijo, ahora yo soy Cristo reencarnado.
Murió en el 2013. Con una falsa doctrina, pero con un nombre muy hermoso, porque la organización se llama Creciendo en Gracia, que en realidad es Creciendo en Desgracia. Y hoy día, después de más de 12 años de muerto, la organización sigue funcionando en el mundo. El engaño, los falsos profetas, los falsos maestros, las falsas doctrinas. Hoy en día, el Islam es la religión de mayor crecimiento mundial. Y es la religión que para que todos sus ciudadanos, Alá es Dios y Mahoma su profeta. Y todo peregrino debe de ir a Arabia Saudita, allá, una vez al año si tiene, o una vez en la vida por lo menos, si tiene posibilidades. En una ola de calor que hubo murieron más de 1000 personas, pero la gente sigue yendo. Aunque sea morirse ahí, pero ahí se mueren. Oran 3 veces al día. Se detienen para orar. Y se cree que según va a alcanzar y a superar la cantidad de cristianos. Hoy en día tienen casi 2.000 millones de fieles en el mundo. La mayoría por expansión demográfica, es decir, las mujeres árabes procrean alrededor de 4.5.8 hijos, mientras que las mujeres de Occidente procrean 1.8. En Francia, en Inglaterra, en Alemania, la religión del Islam está fuerte, mayormente por la inmigración que ha existido. Ahí está. Y se levantarán. Y habrá. Y usted dice, ¿por qué? ¿Por qué la gente hoy también tiene adeptos? Mire que esa religión les obliga en su pueblo a ser religiosos, les quieran o no. Es la única religión que obliga a su gente bajo pena de muerte. Si usted no es de Alá, usted no es de nosotros. Aleluya. Sería... Pero Dios no trabaja así. Dios trabaja con el libre albedrío. Él dice, vengan a mí los que están cansados y cargados. Yo les voy a dar descanso. El Señor dice y sigue diciendo, hay 2 caminos, elige. Hay uno ancho y espacioso que conduce a la perdición y muchos van por él. Y hay uno estrecho, angosto, que conduce a la vida eterna. Se llama Jesucristo. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, ha dicho el Señor. Aleluya. Nadie viene al Padre si no es por mí. Aleluya. Así es que el engaño y el señalamiento es falsos profetas. Vaya conmigo al libro de Jeremías, capítulo 23. Aleluya. Jeremías capítulo 23, verso 9 en adelante. Estamos viendo la primera señal de los últimos tiempos. Engaño.
A causa de los profetas, dice Jeremías, está quebrantado dentro de mí mi corazón. Todos mis huesos tiemblan, estoy como un ebrio y como hombre a quien dominó el vino delante de Jehová y delante de sus santas palabras. Porque la tierra está llena de adúlteros a causa de la maldición, la tierra está desierta, los pastizales del desierto se secaron, la carrera de ellos fue mala y su valentía no es recta, porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos. Aún en mi casa hallé su maldad, dice Jehová. Jeremías tuvo que bregar ante la oposición de una serie de profetas falsos y mentirosos, como existen hoy en día todavía. Y hoy tienen más oportunidad para expandirse y para dejarse oír que las que tuvieron los opositores de Jeremías. Hay tanta gente, yo quiero que usted vea, por eso llamé a esto estudio, porque hay que detenerse para ver las características que tiene un profeta mentiroso, un profeta falso. Jeremías está diciéndole al pueblo, va a haber cautividad, Babilonia va a venir, los va a rodear, se los va a llevar cautivos. Los profetas mentirosos decían, no es cierto, viene en paz, ustedes van a ser bendecidos, ustedes van a ser prosperados. Y es que al colectivo le gusta encontrar palabras que le dicen, te va a ir bien, Dios te va a ayudar, Dios te va a prosperar. No le dicen absolutamente nada más, pero quiero decirle que es bueno escuchar la voz de Dios cuando nos dice que nos volvamos a Él. Y la voz de Dios es insistente en estos días para decir que el tibio tiene que convertirse de todo su corazón a Dios, que no puede estar jugando a ser un cristiano visitador de domingo de la iglesia, que tienes que quitarte la máscara o el atuendo que llevas de simple nombre de cristiano sin representar verdaderamente a Cristo. Si la vida tuya no es el mensaje de Cristo, ninguna palabra que salga de tu boca será mensaje del cielo, porque la gente no la recibirá. La gente recibe a la gente genuina, a la gente que dice, de verdad, de la palabra y del corazón le sale, y lo que vive, lo que habla, lo que viste y como vive, de verdad representa un hijo de Dios. En la misma posición que estamos viviendo en estos días, falsos profetas que acomodan todo el mensaje utilizando la misma palabra y el mismo nombre de Dios para tener entretenido a las multitudes. Aleluya. Pero no temáis, manada pequeña, porque a vosotros os he dado el reino. Palabra de Cristo. Alabanzas a Jesús. El Señor ama a las multitudes, pero Él dijo, muchos son llamados y pocos los escogidos. Aleluya. Es que usted tiene que asegurarse, no para sentirse religioso ni fariseo, pero asegúrese de que usted permanezca en Cristo. Sea Cristo su Señor. Porque si usted es yo y yo, Cristo no vive en usted hasta que muera su yo. Aleluya. Por tanto, su camino será como resbaladeros en oscuridad. Serán empujados y caerán en él. Porque yo traeré mal sobre ellos en el año de su castigo, dice Jehová. Y esta es la voz de Dios y el anuncio del Señor. El profeta puede durar
Y Dios los dejó que hablaran, porque Dios siempre en su misericordia tenía un profeta ahí que les amonestaba y les decía: ustedes son falsos. Y Dios no derramó su juicio ni su ira de forma inmediata. Pero dice: viene año de castigo para esos profetas falsos. Viene año en que Dios traerá retribución sobre ellos. En los profetas de Samaria he visto desatinos, locuras que a veces se escuchan desde púlpitos. Traiga sal para que la eche y la rocee en su casa. ¿Qué es eso? Cuando debería decirle: venga al altar. Quiere que la maldición de su casa se rompa. No se rompe con sal, se rompe con la sangre de Cristo. Se rompe con la sangre del Calvario. Se rompe, aleluya, con aquel que fue inmolado. Aleluya. Desatinos. Haga cualquier cosa. Traiga su dinero, siémbrelo aquí y Dios lo va a bendecir. Aleluya. No hay maldición que se vaya por más dinero que usted traiga al alfolí, si no ha arrancado de su corazón el pecado del adulterio, de la avaricia, de la idolatría, de cuanta cosa, pleito, contienda o ira tenga. Pues es palabra que a la gente no le gusta. Esas son las palabras de los falsos profetas que alimentan, y el pueblo va ahí como bobo, porque no le interesa realmente escuchar la voz de Dios. Le gusta escuchar, tienen comezón de oídos para escuchar cosas bonitas que les endulzan su camino. Bendito sea el nombre del Señor. Pero yo quiero que usted vea esto, porque son las señales de estos tiempos. El Señor se ocupó, y de una de las señales que más habló, además de hablar de guerras, de rumores de guerras, se ocupó en hablar del engaño que estaría en un apogeo extraordinario en estos últimos tiempos. Profetizan en nombre de Baal. Usted hoy escucha gente profetizando en nombre de Baal, no abiertamente, pero gente que abre las cartas, que lee las cartas y que adivinan. Están en redes sociales y en canales de televisión hablando de que Dios es el que los va a bendecir. Son miles de llamadas las que ingresan. E hicieron errar a mi pueblo de Israel. A los profetas de Jerusalén he visto torpezas. Cometían adulterios y andaban en mentiras. Así tenemos gente hoy en día, gente que ha perdido respeto y temor de Dios. Y hombres y mujeres que se dicen siervos de Jesucristo, vistiendo seductoramente, comportándose como cualquier mujer del mundo, egipcio, filisteo, sin temor de Dios. Andan en mentiras y fortalecen las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad. Cuando tú escuchas a alguien que solo lo que te dice son palabras dulces, buenas y tiernas, entonces estás en presencia de un falso profeta. Las ovejas del Señor tienen que saber y entender que Dios ha establecido que como clavos hincados son las palabras dichas por un maestro o dadas por un pastor en la congregación, que son palabras que se incrustan, que son palabras que incomodan, que son palabras que de pronto, aleluya, no son del agrado de la mayoría, pero que es palabra del cielo, para que te vuelvas y para que te conviertas y para que entonces el que es impío se vuelva a Dios,
Porque la palabra dice, no habrá paz para el malo, ha dicho el Señor. Te ve que los amenes se van cuando Dios pone, aleluya. Yo quiero que usted vea entonces cómo es que Dios habla y cómo es que Dios trabaja. Y cuando usted ve, sin dejar ese pasaje, pero usted ve en el libro de Juan capítulo 3, la palabra más dulce que sale del corazón de Dios, todos la saben, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Está hablando el corazón de Dios, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado. Pero escuche la siguiente palabra. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Es el mensaje del profeta de profetas. Es el mensaje que daba lo que está en el corazón de Dios. Vengan, compren sin dinero vino y leche. Hay salvación, hay esperanza, hay vida eterna. Y el Señor dice, les muestro cómo pueden ser salvos y escapar de la condenación. Pero les voy a decir también cómo se pueden condenar. El que no cree en el Hijo de Dios ya ha sido condenado. Hay que leer toda la palabra. Hay que leer toda la palabra. Usted no puede estar leyendo ahí unos versículos y decir, sí, esto no. Esto es palabra de Dios. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, está hablando un profeta de Dios, el Mesías, el Salvador, todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. El que está en tinieblas nunca pasa al altar. Le da miedo. El que está luchando y dice, yo sí quiero a ese Cristo. Yo quiero que Dios me cambie. Yo quiero esa luz. Yo le creo a Dios, viene aquí. Dice, yo quiero que Cristo sea mi Señor. Quiero que Cristo sea mi Salvador. Quiero que Dios me transforme, me dé vida. Aleluya. Pero el que hace lo malo dice, no, yo no quiero exponerme a la luz. No quiero que me alumbre la palabra. No quiero, me gusta todo lo del servicio. Me gusta cómo cantan. Me gusta lo que Dios, me gusta la bendición final. Jehová te bendiga y te guarde. Eso me gusta, que me caiga encima. Pero cuando se trata de doblar rodillas y decirle, Dios mío, hay cosas que necesito que tú endereces. Estoy dispuesto a que se enderece de mi lengua la mentira, que se enderece en mis ojos de toda lascivia, que se enderece en mi mente de todo pensamiento retorcido. Necesito, aleluya, ahí, aleluya. El que hace lo malo no quiere venir. Aleluya. Esos son los profetas de Dios. ¿Cuántos mensajes usted escucha solo el primer versículo? Sí. De tal manera Dios amó al mundo. Entonces todo el mundo dice, Dios me ama. Dios me ama. Aleluya. Pero el Señor dice, el que no cree en el Hijo de Dios ya ha sido condenado. Y creer no es decir yo creo, porque los demonios creen y tiemblan. Decir creer es yo obedezco.
Yo me sujeto, yo, aleluya, le sigo. Yo soy como Cristo. Yo voy a procurar que la imagen de Cristo se establezca en mi vida y en mi corazón. Yo voy a permitir, aleluya, que Cristo, aleluya, sea en mí. Bendito sea el Señor, y que pueda decir: con Cristo estoy juntamente crucificado. Aleluya. Pero volvamos. Estamos en el capítulo 23. Aleluya. Dice: por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos contra aquellos profetas. Y aquí yo les hago comer ajenjos, y les haré beber agua de hiel. Porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. Cuando hablamos y estamos hablando del cumplimiento profético, claramente están excluidos todos los profetas mentirosos. Estamos hablando del cumplimiento profético que tiene rigor en la palabra infalible de Dios, no de cualquier bombetas que sale diciendo: yo soy profeta. Quien habla palabra profética de Dios tiene que ser expuesto al rigor de la palabra del Señor con cumplimiento exacto. No que a veces pego un batazo y a veces no, la mando al estadio. No, es gente que dice: yo soy profeta de Dios. Y Dios es tan celoso en esto, que por eso tuvo Elías tanta autoridad en el monte Carmelo para citar a los profetas de Baal y a los profetas de Acera. Más de 800 profetas. Y decirle: bueno, vamos a determinar aquí quién es Dios. Pero estaba en juego también quién era su siervo. Vamos a determinar quién es el Dios verdadero. Y ahí Dios determinó también quién es el profeta verdadero. Que conozcan que tú eres Dios y que yo soy tu siervo. Y que por mandato tuyo he hecho estas cosas. Y cuando el fuego descendió del cielo, Elías estaba lleno de tanta autoridad que pudo matar a todos los profetas. Porque Dios había establecido que los profetas mentirosos tenían que morir. Aleluya. Aleluya. Y hoy no los vemos muriendo por la espada, pero Dios se encarga en el año de la retribución darle su merecido. Caminemos en temor de Dios. Caminemos en reverencia delante del Señor. Seamos un pueblo como Él lo anhela, santo, especial, para la gloria de su nombre. Seamos portadores de la verdadera profecía de Dios y no de inventos de sueños. Porque mire lo que dice el verso 25. Yo he oído que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo: soñé, soñé. Aleluya. Yo quiero decirle que es una de las cosas como pastor que he tenido que bregar con gente que dice: soñé y soñé, pero no soñó de parte de Dios. Porque los profetas mentirosos quieren manipular con sus sueños y decirle al pastor que el sueño de él tiene que predicarlo el pastor a la iglesia. Ellos no se atreven a decir su sueño porque tienen miedo. Tienen miedo porque no están seguros de que fuese Dios el que se los dio. Yo quiero decirle que yo creo en los sueños de Dios y he tenido sueños de Dios. Y hay sueños de Dios. José soñó, tuvo 2 sueños y los 2 se cumplieron.
Le decían soñador, pero en realidad solo 2 sueños tuvo. Pero hay gente que toda la vida cristiana no la dirige el Espíritu de Dios ni la dirige la palabra. La dirigen los sueños y la dirigen las sospechas. Arrepiéntete de eso. Permite que sea Dios el que te dirige, que sea la palabra de Dios la que te dirija y que sea el consejo de Dios. Y cuando los sueños lleguen, tú puedas delante del Señor decir: Señor, yo no quiero estar sospechando ni diciendo soñé. El día que soñé, que tengas el valor y la autoridad de decir: aquí está, tengo un sueño de Dios. Y si no, no lo digas a nadie, resérvatelo tú. Porque el pueblo de Dios no es para estar escuchando historietas que tú en medio de la cama y de la medianoche se te ocurren. Aleluya. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño en su corazón? No piensan como hacen, que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños, que cada uno cuenta a su compañero al modo que sus padres se olvidaron de mí. Por Baal, dice. El profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. Y yo quiero que escuche, porque aquí voy cerrando en esta mañana. Escuche las evidencias cuando Dios habla. Ya lo he dicho, pero lo reafirma. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. ¿Cómo es la palabra de Dios? ¿Sabe que por la gracia de Dios nosotros somos transformados de gloria en gloria? Por el fuego de la palabra y por el martillo que aplica el Señor en nosotros. Cuando nosotros estamos medio conformistas ahí, es la palabra y es el martillo de Dios el que nos dice: hey, despiértate. Hey, levántate. Aleluya. Mire lo que dice: por tanto, aquí yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras, cada uno de su más cercano. Dice Jehová, aquí yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen: él ha dicho. Y aquí dice Jehová, yo estoy contra los profetas, los que profetizan sueños mentirosos, y los que cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié ni les mandé. Y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Porque yo quiero decirle, y pueblo de Dios, nosotros estamos aquí. Y este mensaje tiene que provocar algún provecho. No estoy aquí para traer fama, elogios, popularidad o muchas ofrendas y diezmos. No estoy aquí para sacar la calculadora y decir: entre más se llena la iglesia, más diezmos entran. Estoy aquí para decirle al pueblo que la palabra de Dios es martillo, que su palabra es fuego. Y que si realmente estás en un lugar donde te estás alimentando con palabra de Dios y con voz de Dios, esas características tendrán que estar cada vez que escuches la palabra. Hablará Dios de su bondad y abrirá su corazón para bendecirte. ¿Qué más bendición puede escuchar un pueblo? ¿Qué más bendición puede escuchar una iglesia? Que Cristo Jesús te redimió en la cruz del Calvario y se levantó al tercer día, y que tienes a un Cristo vivo que intercede por ti a la diestra del Padre.
¿Qué mayor bendición puede escuchar la iglesia hoy de saber que un día de esto, el que ha predicado y el que ha expuesto con detalle todas sus profecías, ha dicho que vendrá y que las señales están cumpliéndose? Aleluya. Gloria a Dios. Cuando hay un padre de familia en una casa que solo lo que habla son cosas bonitas a sus hijos y no los corrige, en esa casa no hay profeta, en esa casa no hay sacerdote. Dios está esperando que se levanten sacerdotes y profetas de Dios en su casa. Alabanzas a Jesús. Gente con autoridad y gente que sepa, no para destruir. No castigues a tu hijo para destruirlo. Corrige a tu hijo para que se salve. Aleluya. Oh, gloria a Dios. 33, y con esto voy cerrando. Y cuando te preguntara este pueblo o el profeta o el sacerdote diciendo, ¿cuál es la profecía de Jehová? Le dirás, esta es la profecía. ¿Cuál es? Os dejaré, ha dicho Jehová. Un aplauso al que viene. Jeremías, tú que dices que yo soy profeta mentiroso, dime entonces. Jeremías, tú que dices que ellos nos profetizan a nosotros mentira, entonces dinos cuál es la palabra de Jehová. Y le dice, os dejaré, ha dicho Jehová. Dios mío. ¿Y por qué? ¿Por qué Dios no dice, los he dejado? Dice, porque Dios esperaba que aquel pueblo se estremeciera y dijera, sin Dios no podemos vivir. Si Dios nos dejara, nosotros no seríamos nada. Aleluya. Hay gente que quiere vivir con la presencia de Dios en su vida, pero con las palabras de los profetas mentirosos. Yo quiero decirte que para que tú tengas la presencia de Dios en tu vida, iglesia, necesitas vivir con la palabra de Dios y cerrar tus oídos a las palabras lisonjeras. Ponte en pie en esta hora, bendito sea el nombre del Señor. Oh, te alabamos y te exaltamos, Dios mío. Bendito eres tú para siempre y bendita es tu bondad, Señor. Oh, Dios mío, esta palabra nos ministra fe, nos ministra, aleluya, esa convicción y ese amor, Dios mío, nos hace ver, abre los ojos de nuestro entendimiento para que nosotros, aleluya, se nos quede, nos podamos predicar, nos podamos ministrar esta palabra hermosa. Bendito sea el nombre del Señor. Dios manifestando su gracia, Dios manifestando su poder. Este es un momento fuerte. Mire, la iglesia como que se distrae. Los músicos pasan tarde. Les he dicho, pasen temprano. Aleluya, ya se tienen que darse cuenta que aleluya, de pronto, pero este es un momento importante. Este es un momento que la iglesia tiene que elevar su corazón, porque cómo respondemos nosotros al mensaje de Dios. Aleluya, cómo nos volvemos a Dios, si es que Dios está llamando a volverte. Bendito sea el Señor, a volverte a la palabra, a volverte a escudriñar, a volverte, bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya, gracias amado Cristo, gracias amado Señor, aleluya.